con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Gracias, Señor, por esta maravillosa y poderosa palabra. Solo pedimos en esta hora que tú nos hables, que tu palabra, que es poder, Señor, corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Gracias, Señor. Hermanos, quisiera enfocar la línea de este mensaje en esta convocación que tenemos esta noche de fortalecer la fe. Quisiera que nosotros pudiéramos mirar el contexto en el que hoy la iglesia se desarrolla. Vivimos en un contexto, voy a hablar generalidades, ya, pero a grandes rasgos, en que la iglesia está siendo afectada por corrientes de pensamientos en las que versículos como este, como el que leímos ahora, deben ser reinterpretados o reanalizados. ¿Sabe por qué? Porque vivimos en un mundo donde han nacido tendencias, un mundo cristiano donde han nacido tendencias que hacen que el creyente escape llamando malamente fe a la manera de escapar de la realidad de las dificultades, la realidad del sufrimiento, la realidad de los problemas, de la oposición, de la persecución y aún, como leímos en este momento en el versículo, de la muerte misma. Entonces, hay un evangelio o un viento de evangelio en el que no cabe el sufrimiento, no cabe la renuncia, no cabe la dificultad. Y estamos tan inmersos que a veces no nos damos cuenta cómo subliminalmente se nos habla de fe, pero usando este título de la fe, se nos hace vivir un evangelio en el que no podemos aceptar dificultades, en el que no podemos aceptar problemas. Y esta tendencia que se manifiesta bien fuertemente en este estilo motivacional, en este estilo positivista de la predicación, este estilo exitista, pero estoy hablando de éxito humano, porque yo creo en el éxito de Dios, pero estoy hablando de esta versión exitista. El cristiano se enfrenta al hecho de que no puede tener problemas, no puede enfrentar el luto, no puede, porque en algún momento empezaron a salir declaraciones como que si te enfermas porque Dios no está contigo, si no tienes recursos o pasas un momento de prueba económica es porque, bueno, piénsalo, porque tal vez Dios te abandonó, y este tipo de pensamientos se van como, no dichos directamente como yo estoy diciendo, pero se van como subliminando en las ideas, ¿entiende? Van entrando subliminalmente en las ideas que se entregan. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de cristianismo, con este exitismo, yo como latinoamericana me siento un poco fuera de lugar. Yo sé que, por ejemplo, hay países, ¿no es cierto?, en otros países que no son Latinoamérica, en que se viven otras realidades, ¿no es cierto? Se viven otro tipo de realidades y tal vez ya se llevan tantos años sin dificultades que se puede olvidar la historia. Pero en el caso de nuestra Latinoamérica, de nosotros los creyentes que hemos sido forjados en Latinoamérica, en nuestro pentecostalismo que nació en 1909 aquí en nuestro pentecostalismo criollo,
que nació en 1909, nosotros sabemos que se forjó y nació poderosamente en medio del sufrimiento, en medio de seres humanos que lo estaban pasando muy mal. Y en medio de ese sufrimiento se forjó poderosamente el evangelio pentecostal en nuestro país. Y no es distinto si usted se pone a estudiar la historia, por ejemplo, de Puerto Rico, de Hawái, a donde llegaron los primeros misioneros que salieron de la calle Azusa, del avivamiento Azusa, fueron enviados misioneros a toda parte del mundo. De hecho, llegó una misionera aquí a Chile, pero ya estaba el avivamiento. Ella llegó al puerto de Valparaíso y el avivamiento estaba instalado aquí en Chile ya. Y llegaron misioneros a todas partes, y cuando empezó el movimiento a partir del principio del siglo XX, fue a través de muchas dificultades, de muchos padecimientos, de mucha escasez, de mucha discriminación. Hoy día todo el mundo se siente frágil, se siente discriminado, se siente dañado, se siente de cristal, se siente que todo el mundo le debe. Pero yo le voy a decir una cosa. El cristianismo real y verdadero sabe de discriminación, sabe de sufrimiento, sabe de rechazo, sabe de soportar dificultades, oposición, peligros, daños. Entonces, cuando nosotros vemos nuestra realidad, y quiero solo tocar la realidad nuestra, latinoamericana, ¿por qué? Porque en Latinoamérica hemos conocido las guerras civiles, hemos conocido la escasez, hemos visto cómo países ricos en riquezas naturales se han visto empobrecidos por gobiernos corruptos, y eso ha traído mucho sufrimiento, ¿no es cierto?, a Latinoamérica. Somos un continente que ha venido sufriendo en manera general. Pero la iglesia que nace en este continente, la iglesia, y hablo de nuestro movimiento pentecostal en esto, la iglesia que nace en este continente no está al margen de ese sufrimiento. La iglesia pentecostal nace conociendo esos sufrimientos. Yo no sé si ustedes lo conocen así, los que tienen más años en el evangelio, pero por lo menos en la iglesia donde yo servía al Señor, se servía los domingos con el almuerzo para todos los hermanos, y no era ese almuerzo que hacemos pro construcción, no, era el almuerzo porque no había en las casas, y los hermanos se quedaban en las noches a tomar tecito después del culto, si había quedado algo de almuerzo, a cenar algo, porque no había en las casas, ¿sabe? El movimiento pentecostal no nació en la abundancia. Nosotros conocemos lo que era convertirse en un cultito con piso de tierra, donde las lágrimas que se mezclaban, y donde comprar una banca, comprar un púlpito, era todo un logro. Entonces, eso es algo que las nuevas generaciones, y me van a disculpar los más jovencitos, tal vez no conozcan, pero deben conocer su historia. Aunque a ustedes no les haya tocado vivir una circunstancia como esa, son parte de la historia cuando aceptan que están en un movimiento que no es de hoy, sino que tiene una rica historia hacia atrás. Entonces los que están en el presente se hacen partícipes de esa historia. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque cuando nosotros no tomamos esta característica y esta realidad de nuestra historia pentecostal, entonces nos estamos saltando una parte muy importante, porque es en esta historia pentecostal donde se movió el poder de Dios, donde se llenó de milagros, donde se movió el fuego pentecostal, donde conocimos los milagros de multiplicación, los milagros de sanidad, los milagros hasta de ser transportado, como dice las escrituras, los milagros sobre los galones de gas, sobre los zapatos que no se gastaban, la ropa que no se gastaba. Conocimos los milagros porque atravesamos los valles de los sufrimientos. Entonces, para nosotros poder milagros, derramamiento del Espíritu, salvación de alma, no está disociado de las dificultades. No está disociado de los momentos difíciles. Y de hecho, usted veía que los hermanos, los misioneros, los enviados, los obreros, no le temían a las dificultades, porque habían sido forjados en ellas, en el rigor.
Y en medio de ese rigor conocieron a Cristo. Y en medio de ese rigor fueron renovados. Entonces, ¿qué hizo esto? Tal vez, si nosotros analizamos económicamente, fue una iglesia sin muchos recursos, definitivamente. Pero sin embargo, si analizamos las riquezas desde otra perspectiva, nuestra historia está llena de riquezas. Y esas riquezas son las que a nosotros nos han permitido poder seguir adelante después de una generación que fue poderosa. ¿Hubo personas que fracasaron? Sí. ¿Hubo personas que lo hicieron mal? Como en todas las generaciones. Pero yo estoy hablando de la mayoría. De esa mayoría que sirvió a Cristo, lleno de dificultades, pero llenos de victoria. Esa es nuestra base. Ese es nuestro comienzo. Entonces, cuando alguien viene y me dice a mí que si hay escasez porque Dios no está conmigo, que si yo no pienso positivo, lo voy a hacer. Si no confieso positivismo, las cosas no me van a resultar. Si alguien me dice a mí que si no tengo recursos, difícilmente podré proyectar la iglesia. Si alguien me dice a mí que si yo no tengo gente capacitada, humanamente hablando, capacitada, jamás se podrá extender la obra. Si a mí me hablan ese lenguaje, hermano mío, no está relacionado con mi historia. El Dios de mi historia, Él actuó en medio de la nada e hizo maravillas. Y ahora no estoy haciendo aquí una apología del sufrimiento, pero pienso que nosotros no podemos disociarnos de esto de nuestra historia. ¿Sabe por qué? Porque esto es lo que nos permite ser testigos de Cristo. De aquí para afuera. A lo mejor usted está aquí y ya el Señor lo dignificó y ya el Señor lo restauró, rompió sus cadenas. Además de esto le ha dado un buen trabajo, tal vez ya tiene su casa, su departamento y ya no está viviendo a lo mejor las grandes dificultades de la vida. Pero sin embargo, cuando usted sale de esta puerta hacia afuera, hay personas que están viviendo una realidad impresionante. Y una iglesia que solo habla de exitismo humano no tiene ningún tipo de vínculo con una sociedad que está sufriendo. Entonces, nuestra historia es una herramienta, nuestra realidad de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Es una herramienta para que nosotros podamos estar insertos en una sociedad que necesita a Cristo. ¿Sí? Cuando la iglesia vio un sector de la iglesia en el siglo cuarto de la historia de la iglesia, vieron que la iglesia se unió al Estado en los tiempos de Constantino. Muchos tomaron una decisión y salieron de las ciudades y se apartaron en los desiertos. Y ahí nacieron todas las que son posteriormente las líneas monásticas de religiosos. Cuando la iglesia sale a los desiertos, queda un vacío. Entonces, ¿qué hacía la gente? La gente iba y buscaba a aquellos hermanos que estaban en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque aunque el asunto se ponga difícil, y de esta perspectiva quiero que lo vean, la iglesia no se puede disociar de la comunidad donde está inserta. Sería fácil para nosotros, ¿no es cierto?, poder aislarnos y decir, hermano, usted no se preocupe, usted venga a la iglesia, usted funcione allá en su casa y que nada más le importe. Usted espere a Cristo, que Cristo viene por usted y que nada más le importe. ¿Ya? Eso sería bien fácil, hermano. Pero la verdad es que sería una tremenda equivocación porque el Señor mandó a sus discípulos a que fueran. Id. Esa es la orden, id. O sea, eso significa que salgo, no renuncio, salgo, me muevo de la comodidad y de la comunidad cristiana donde estoy y me voy a una comunidad que no es la mía. Definitivamente no viven como yo, no hablan como yo, porque yo ya tengo a Cristo, pero sin embargo el Señor no me manda a encerrarme
y a huir y a escapar, sino que me manda a llevar la luz que recibí y sacarla y llevarla ya en medio de las tinieblas. Y cuando vas en medio de las tinieblas hay gente que está tan dañada. Cuando uno sale a la calle, yo sé que ustedes saben esto, uno se encuentra con gente tan dañada que poder hablarle de Cristo es algo que el Espíritu Santo te tiene que dirigir, porque frente al dolor que tienen están bloqueados, han recibido tanto rechazo, han recibido tanto dolor, han fracasado tanto que sienten que ya no tienen ninguna oportunidad y que si Dios existe, definitivamente no existe para ellos. Entonces tú vas y tienes que llevar un mensaje que rompa ataduras, rompa marcas, rompa yugo y pueda alcanzarlos. Amén. Entonces, si bien es cierto, no somos parte de este mundo, estamos aquí. Estamos aquí. Y si hay algo que le ha hecho daño al evangelio puro pentecostal, es este neoevangelismo en el que se nos hace escapar de la realidad. ¿Entiende? Antes se hablaba de que nos decían, ¿no es cierto?, los filósofos marxistas. Marx definitivamente decía que la religión era el opio del pueblo, porque te hacía escapar de la realidad. Yo jamás he creído eso. Yo creo que cuando alguien tiene una fe real en Jesucristo es cuando está más inserto en la realidad. Pero cuando a nosotros se nos habla de este tipo de evangelio, en el cual no quiero detallar más, pero que sé que usted conoce, este pseudo evangelio, entonces nosotros entendemos que si algo no anda bien o si algo no me salió bien, entonces estoy fracasado, Dios no está conmigo. ¿Qué sucede con ese tipo de formación? El cristiano no está preparado para el sufrimiento, para la dificultad. No entiende esto de que todo nos ayuda bien. No entiende de que los desiertos florecen, que en los desiertos nace agua de la tierra y vienen codornices. No entienden, ¿sabe por qué? Porque están acostumbrados a decir, no, si yo tengo fe, entonces no me puede pasar nada malo. Y esa no es la palabra del Señor. Tenemos mucho en la Biblia para poder citar. Pero yo solo quise tomar este pasaje. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que dice la gente. Todo tiene solución menos la muerte. Esa es la frase de la gente, ¿no es cierto? Y ahí llega un canuto loco que dice que sí tiene solución. ¿Entiendes? O sea, imagínate, sacas de ese marco limitado a personas que están sin esperanza para decir que sí tiene solución. Y así nos enfrentamos nosotros a este apóstol, el apóstol Pablo, cuya vida permite, la vida de él, en la misión, lleno del Espíritu Santo, lleno de revelación de Dios, lleno de poder, en victoria, definitivamente, en victoria, pero sin embargo no exento de dificultades, no exento de problemas, no exento de luchas. Entonces yo quiero en esta noche que usted entienda que la fe no es Dios como un padre malcriador que consiente en todo. Eso no es fe. La fe es la manera en la que nosotros podemos recibir desde la salvación, partiendo por la salvación, desde la salvación hacia adelante, todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero esa fe necesita ser probada, ser procesada. Y algo bien importante, la fe crece, no es estática. Amén. Y la única manera en que crezca es que yo tenga esa acción de fe. Escúcheme, si mi fe está basada en 1,5 millones o 2 millones a fin de mes en el sueldo, y eso digo, Dios está conmigo, y cambio hasta el tono de voz, Dios está conmigo porque me ganó 2 millones. O sea, si eso es fe, entonces, si eso significa que yo tengo fe y que Dios está conmigo, estamos en dificultades. Estamos en dificultades, porque la fe crece cuando se enfrenta a los desafíos.
Y vemos a través de todas las escrituras que los desafíos generalmente están relacionados con las dificultades, con los peligros, con la escasez e inclusive, como nos dice el apóstol, hasta con la misma muerte. Si nosotros percibimos el evangelio de esta manera, de la manera bíblica, no vamos a ser, usted sabe que de la generación, esta generación millennial y posterior a la generación millennial, dicen, ¿no es cierto?, conceptos sociológicos que son la generación de cristal, porque la generación anterior no les enseñó a luchar en esta vida, sino que se le dio todo fácil. Se le llama una generación de cristal. Yo creo que hay padres que lo han hecho muy bien y que definitivamente sus hijos no son de cristal y saben lo que es enfrentar la vida sin temores, ¿ya? Pero yo quisiera aplicar ese mismo concepto a cuando a nosotros se nos enseña que en el evangelio no debemos tener dificultades, que si Dios está con nosotros no deberíamos pasar problemas. Cuando se nos enseña de esta manera que no deberíamos tener escasez si Dios está con nosotros, ¿saben lo que sucede? Esto ha traído una generación de cristal. Y cuando esa generación de cristal se enfrenta al hecho de que sí la fe es desafiada y de que sí hay momentos difíciles en la vida, ¿sabe lo que sucede? Su fe, esa fe que ellos creían tener, se tambalea, se debilita. O sea que los cristianos sí sufren. O sea que los cristianos sí pasan dificultades y entonces empiezan, imagínense lo que es que toda la vida te hayan dicho que no y de repente te encuentras que sí. Porque eso no lo aprendemos hasta que lo vivimos nosotros, porque a los demás los juzgamos, decimos, oye hermanito, ore, parece que el Señor no está con usted, cuando el otro está pasando la dificultad. Pero cuando lo estoy viviendo yo, entonces si yo creo que Dios me abandonó, quedo a la deriva. ¿Entiende? Entonces nosotros debemos ser, si tengo 50, si tengo 70, si tengo 20, si tengo 10, no debemos ser esa generación de creyentes que tiene temor a las dificultades, que se siente débil, tambaleante, que piensa, ¿podré seguir al Señor si vivo una dificultad? ¿Me podré mantener en la fe si vivo un proceso difícil? A veces nosotros escuchamos la vida o los testimonios de otros creyentes y uno se llega a asustar y uno dice, si yo tuviera que pasar eso, lograría salir adelante. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando nuestra fe es real, cuando nuestra fe no se basa en mimos ni en caprichos, sino que es una fe real en que Cristo está con nosotros, no importa las dificultades, y que como cantábamos, aleluya, como Habacuc, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, oiga, yo voy a andar en las alturas del Señor y me voy a gozar en Él. Cuando entendemos esto, podemos ir creciendo, podemos ir, no me gusta mucho usar este concepto porque a veces se usa de una manera que no es tan pura, tan correcta, pero dejamos de ser niños y podemos pasar a otros niveles de fe cuando perdemos los temores, cuando entendemos que por sobre la dificultad Dios está ahí, que Él no desampara, que Él prepara camino, que Él abre camino. Es un desierto, no le temas a los desiertos. Los desiertos son una tierra donde Dios se glorifica. ¿Tienes enemigo? No te asustes. Te sientes rodeado, amenazado, amenazada. No tengas temor. Si tu fe está en Cristo depositada, saldrás de esa situación en completa victoria. Oh, gloria a Dios. Pero el punto, la diferencia está en que tienes que vivirla. Que no podemos eludirla,
Que parte de nuestra madurez de creyente es pasar por allí. Que parte, el apóstol dice que él lleva en su cuerpo, le dice a los Gálatas, las marcas de Cristo. Yo le voy a decir una cosa, la iglesia y muchos creyentes de la iglesia chilena, de la realidad, yo desde mi perspectiva pastoral, de lo que uno conoce, en mi caso con la honra de conocer mucho del cuerpo de Cristo en nuestro país, yo puedo decirle que hay una iglesia chilena que lleva las marcas de Cristo, pero no es una iglesia que haga una propaganda de esto, sino que es una iglesia madura que en silencio lleva estas marcas y sabe que cuando sirven, cuando tiene que socorrer a otro, cuando tiene que amparar al débil, cuando tiene que ir a dar una palabra al que está perdido, ahí sirven las marcas. La iglesia mimada no puede hacer nada en esa realidad, pero la iglesia que tiene las marcas de Cristo, la iglesia que sabe que Él abre, aleluya, los mares por salvar a uno. Oh, gloria al Señor. La iglesia que conoce que el Señor, hermanos, rompe cadenas, que el Señor liberta, que el Señor hace lo que sea necesario para que la palabra corra y sea glorificada. Esa iglesia es una iglesia útil. Nosotros, hermanos, no necesitamos sentirnos avergonzados porque hemos pasado dificultades en esta vida. Tal vez el dolor es cuando hemos fracasado. El dolor es cuando nos ha faltado la fe. El dolor es cuando hemos retrocedido. Pero usted jamás se avergüence de las dificultades. Jamás se avergüence de los problemas. Jamás se avergüence de aquellos momentos muy difíciles. No se avergüence de los días que sirvió a Cristo con lágrimas. No se avergüence de los días que ha servido al Señor en medio de angustia. No se avergüence. El hermano aquí nos leía y recitábamos públicamente: tu vara y tu callado estarán conmigo, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Oh, aleluya, bendito sea el Señor. Esto es lo que nos capacita y no debemos asustarnos. Amén. Iglesia, usted tiene que entender que el valor no es una capacidad suya, es una capacitación del Espíritu Santo. El Señor ha capacitado a la iglesia para que pueda pasar por el fuego, para que pueda pasar por las aguas. El Señor ha capacitado a la iglesia como capacitó a Daniel, aleluya, en años y años de oración en esperanza. Oh, él respondió al rey: oh rey, vive para siempre. El ángel del Señor estaba conmigo y cerró la boca de los leones. Oh, gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Yo quiero que entienda que aquí lo importante no es que nosotros digamos: hermanos míos, mire lo que Dios hizo por mí, cómo me libró a mí. No. Eso no es lo importante. Lo importante aquí es que tú, como creyente, pudiste atravesar el momento difícil y puedes ahora mirar para atrás y decir: Señor, con tu gracia terminé este proceso, con tu gracia estoy en victoria, con tu gracia, Señor, aleluya. Oh, gloria al Señor. Es tremendamente importante esto. Oh, gloria a Dios. Y la iglesia debe tener a los hijos de Dios que han sufrido y han salido adelante, a los hijos de Dios que llevan las marcas de nuestro Señor en sus batallas en la vida. La iglesia debe tener con mucha honra a esas personas dentro de ella. Debe amarlas, debe respetarlas, porque han recorrido un camino que deja una enseñanza. El apóstol Pablo dice: porque hermano, no queremos
queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Hoy día, hermanos míos, los líderes de la iglesia no pueden hablar de problemas, no pueden hablar de tribulación, no pueden hablar de dificultad. Oye, si eres líder, si eres pastor, si eres de algún rango en la iglesia, habla de éxito, habla de que todo está bien, de que todo está, pero a pedir de boca, no hable de que se te levantó el enemigo, no hable de que tienes oposición, no hable de que estás luchando con un problema de salud. No puedes hablar de esas cosas si eres líder. Pero mire lo que dice la palabra. Pablo le dice: no quiero que ignoren que nosotros hemos sufrido. No ignoren nuestras tribulaciones. Oh, gloria a Dios. No vamos a vivir en la autocompasión. Yo no estoy hablando de autocompasión. Estoy hablando de procesos de dolor y sufrimiento que han traído como consecuencia victoria, madurez, fortaleza. Aleluya. Un desarrollo en la fe. Gloria al Señor. Y esos son los procesos que nosotros no debemos esconder, que eso le va a servir a otro, hermano, hermana, pastores. Esos son los procesos que le enseñan a la iglesia que los cristianos no nos lleva cualquier viento, no nos lleva cualquier tempestad. Aunque se suban los ríos, nuestra casa está firme. Oh, aleluya. Santo es el Señor. Yo viví unos años en un periodo de luto. Y el primer año yo, la verdad, pensé que nunca iba a salir de ahí. Humanamente hablando, yo conozco personas que como personas son muy fuertes, que a mí me impresionan. Pero sin embargo, yo no soy de esas personas. Y cuando yo me vi enfrentada a este luto que tuve que vivir, yo sentí que no iba a poder salir. No voy a entrar en detalles de ese proceso, pero llegó un momento en que el Señor me sacó en victoria. Él me sacó. ¿Y sabe qué sucedió? Que cuando yo salí a predicar, ese proceso me dejó alguna enfermedad. Me enfermé en ese proceso. Y después yo salí a predicar y tenía que estar firme y estaba viviendo procesos de enfermedad muy fuertes que me provocaban unas fatigas tremendas. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido tan fatigado que hablar es algo que le cuesta. Y yo terminaba de predicar y terminaba tan cansada, pero tan fatigada, que me sentaba a veces en el altar porque no tenía la fuerza para llegar a la silla. No tenía la fuerza para levantar la mano y despedirme de alguien. Y eso me quedó como secuela del proceso que yo había vivido. Pero sin embargo, en ese periodo, a través de la oración, el Señor me habló y me dijo que yo iba a salir en completa victoria. ¿Y sabe cómo entendí esa victoria? Cuando yo empecé a consolar a otros. O sea, la marca la tenía, definitivamente. No podía borrar esa cicatriz. Pero sin embargo, esa cicatriz me capacitó para poder consolar a otros. Quisiera que ustedes vieran el verso 6 y 7. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Por eso es necesario que usted sepa. Me voy a poner, por ejemplo, si yo fuera parte de esta congregación de manera continua, estuviera aquí con ustedes sirviendo al Señor, sería muy bueno que usted supiera mis aflicciones, que conociera mi historia,
que conociera, que yo no le escondiera mis cicatrices. Porque cuando usted esté atravesando su proceso, va a tener alguien con quien identificarse. Amén. ¿Sabe cuántos creyentes viven sus procesos solos? Solitos. Gracias, pastor. Sin nadie que les pueda acompañar. Sin nadie que le diga, hermano, no te preocupes, aunque ahora parezca que no vas a salir, yo estoy del otro lado. Yo te digo, vas a salir, vas a salir, vas a salir. Eso es lo que necesita la iglesia. La iglesia no necesita gente individualista que solo nos hable cuando tiene éxitos que exhibirnos, sino que la iglesia necesita un sentido de comunidad en el que haya una identificación para que aquel que está viviendo el momento de dificultad sepa, aleluya, que Cristo primeramente pasó este valle y nos abrió un camino de victoria. Segundo, la historia de la iglesia nos muestra que los apóstoles y los hijos de Dios sobrevivieron y la iglesia se levantó poderosa en medio de las dificultades. En cuarto lugar está la historia en nuestro país que nos dice que Dios se mueve con poder en medio de los momentos difíciles, hermano. Y ahora está la propia historia de tu casa, tus pastores, tus hermanos, tus amigos de la iglesia, compañeros en las tribulaciones. Oh, aleluya. ¿Sabes lo que eso significa? Eso significa que hay alguien en quien tú... esto no se trata de ser amiguis, no se trata de contarnos hasta lo más íntimo de... No, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de identificación. Amén. Estoy hablando de que alguien sepa en ese abrazo que conoce el dolor tuyo. Que alguien sepa en ese estrechar de mano que conoce el dolor tuyo, en ese mensaje, en ese versículo que te llega, no para hacerlo al tuntún, como se hace en TikTok o como se hace en las redes. A ver, ¿cómo no? ¿A alguien a quien le achunta el versículo? ¿Me entiendes? No al tuntún, sino que ese versículo que te lo manda alguien que sabe tu proceso, que conoce tu dificultad y que sabe que te estás sintiendo colapsado, que estás sintiendo que ya parece que no lo vas a lograr. Y esa palabra y ese versículo y ese abrazo y esa acción llega en el momento oportuno para que tú puedas saber que ninguna vergüenza es sentirse cansado, no es vergüenza sentirse débil, no es vergüenza sentirse adolorido. Todos los creyentes conocemos ese camino y en ese camino hemos aprendido a depender del Señor. Amén. ¡Aleluya! Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Así que debemos compartir, hermano. No solo comparta el momento de victoria, comparta que para llegar a ese momento de victoria usted tuvo que atravesar un valle. Aleluya. Gloria al Señor. Queremos que no ignoréis acerca de nuestra tribulación. En Asia ellos la pasaron bien mal. Usted puede ver la referencia en el libro de los Hechos. Hermano, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Oiga, definitivamente él no tiene un lenguaje exitista de este mundo. Mire lo que está diciendo. Que en algún momento no vino un ángel, como en otras ocasiones, no vino una visión. No. En algún momento no hubo nada. Y lo único que estaba era el enemigo, era el peligro, era la angustia. Y ellos pensaron que se había perdido toda esperanza. Y empezaron a mirar la muerte como el único final en ese momento. Imagínese lo extremo de esta prueba. Amén. De esta tribulación. Dice, perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Ahora,
el apóstol Pablo tiene una sabiduría que él, en medio de este proceso en que se vio sentenciado y asumiendo la muerte, dice: en esta sentencia de muerte entendí que Dios tenía un propósito. Y yo sé que puede sonar muy repetitivo, Dios tiene propósito. Cuando alguien no tiene una palabra que decir, no, dice Dios tiene un propósito. Pero yo se lo estoy diciendo en serio, que no hay un proceso que usted tenga que atravesar que no tenga un propósito. Y mire, el propósito es capacitarnos para poder vivir este evangelio, vivirlo y llevar a cabo la misión. Pero aquí el apóstol Pablo dice: sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea, cuando ya no había más esperanza de nada, cuando ya estaban ellos asumiendo la muerte, ¿qué les quedó? ¿Qué les quedó? Solo confiar en Dios. O sea, es lo que es este tipo de fe, la que nosotros aprendemos en los procesos, la que tuvo Abraham. Esta es la fe que está teniendo el apóstol Pablo aquí. Es la misma fe que tuvo Abraham. Mire, el Señor le dice a Abraham: te voy a dar un hijo. Y de ese hijo tú vas a tener una multitud de descendientes que no los vas a poder contar. Voy a resumirlo. Mucho. ¿Ya? Y luego ese mismo Señor que le ha prometido todo esto, que le afirmó el corazón para que él, a pesar de ser tan viejito, que dice el apóstol que tenía, el escritor de Hebreo dice que tenía el cuerpo como muerto, imagínense lo viejito que era, para que él creyera, ese mismo Señor que le afirmó la fe, para que creyera que le iba a dar un hijo y que le iba a dar una descendencia, después que le da el hijo le dice: mátalo. Sacrifícalo, quiero que lo sacrifiques. Dice el libro de Hebreos maravillosamente que Abraham obedeció. Oiga. Y obedeció en esperanza. ¿Por qué? Porque él supo que él tenía que obedecerle a Dios. No podía cuestionar a Dios. Le iba a obedecer. Pero sabía que Dios tenía que cumplir su palabra y su promesa. Y no en un tener de obligado, no, sino que Dios estaba haciéndolo vivir esto y no importaba que él tuviera que vivirlo. Dios tenía poder para, a pesar de tener que matar a su hijo, cumplir la promesa. O sea, dice el punto que aunque Isaac quedara en ceniza después del sacrificio, Dios se lo iba a tener que devolver de la ceniza. Imagínense. Después de creer, él miraba a su hijo y decía: Dios me va a dar descendencia. Mi descendencia va a ser como las estrellas, como la arena, porque estaba viendo a su hijo. Pero después que tenía que levantar el cuchillo, su fe fue desafiada. Escúcheme bien, y ya no siguió mirando a Isaac. Porque a su hijo le dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y levantó el cuchillo en el monte, obedeciendo a Dios, pero sabiendo que confiaba en Él. Muchas veces en el evangelio confiamos en que el culto estuvo bonito. Confiamos en que Dios usó al profeta. Confiamos en que Dios nos habló por la palabra. Confiamos en que sentimos poderosamente la fuerza de Dios. Confiamos, hermanos, en tantas cosas que alimentaron en su momento esa promesa que tenemos de Dios. Pero cuando Dios nos mete en el proceso, se fue el profeta. No llegó nunca. Las predicaciones no las entiendo. Parece que ya ahora Dios no me estuviera hablando. Me meto en dificultades y ya no tengo a qué aferrarme. El hermanito que siempre me daba ese abrazo tan lindo, esa palabra tan linda, ahora ni me mira, pasa de largo. Me siento solo, estoy probado. Dios me está llevando al extremo.
Pablo, mire la prueba tan grande, él pensó que se iba a morir, pero aún pensando que se iba a morir, dijo: Dios me está enseñando algo, porque Él es el que resucita a los muertos. O sea que Pablo dijo: mira, aunque yo me tenga que morir ahora, el que resucitó a Cristo me tiene que resucitar a mí, porque tengo que seguir predicando el evangelio. Oh, gloria a Dios. Por eso te digo, confía. Aunque la dificultad sea grande, confía. Aunque te sientas en el límite, confía. No te sueltes de la mano del Señor. Si no tienes fuerza, pídele a alguien que te apoye. Hermano, ora conmigo. Hermano, venme a buscar para el culto. Hermano, necesito leer la palabra contigo. Pero hermano, no te sueltes. Hermana, no te sueltes. Oh, no le permitas al diablo que te empiece a inyectar pensamientos. Dios no te ama, eres un hijo de segunda clase, Él te abandonó, mira cómo bendice a los otros y a ti no. Padre de mentira, el Señor lo reprenda. Usted rodéese de personas que tengan palabra, personas que tengan clamor con Dios, personas llenas de sabiduría, gente que haya vivido camino de aflicciones y que sepa que Dios no abandona. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Tenemos que vivir a veces hasta sentencia de muerte para que podamos confiar no en nosotros, sino en nuestro Señor. Aleluya, cuando ya no queda nadie, Él no se va, Él nunca abandona. En Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró. ¿Qué dice Pablo? Está de vuelta. No me morí, hermano. Pensé que me iba a morir, pero no me morí. Aquí estoy de vuelta. Viví el proceso, dice el apóstol Pablo. Aleluya, nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Recuerde que el ministerio del apóstol Pablo se desarrolló en el periodo del emperador Nerón. Este era un asesino, tal vez suene a pelambre esto, pero yo lo veo como un psicópata, hermanos míos. Él disfrutaba la muerte, disfrutaba la sangre, disfrutaba el circo, disfrutaba las antorchas humanas de cristianos que alumbraban el camino de su carruaje. Y en este periodo murió el apóstol Pablo, murió el apóstol Pedro. En este periodo fueron asesinados por un imperio gobernado por un hombre que tenía definitivamente, era un anticristo. No el anticristo, pero un anticristo. Amén. Y Él dice, nos libró y nos libra. Amén. Y nos seguirá librando. Amén. Oh, aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Mi esposo me contaba un mensaje de un predicador de hace muchos años que hablaba de Simeón. Simeón, el varón de Dios que estaba en el templo cuando fueron a presentar a Jesús. Y que Dios le había dicho que no vería muerte hasta que viera el ungido del Señor. Entonces el predicador decía, Simeón se bañaba con agua helada en invierno. Cruzaba los semáforos en rojo. No tenía ni una preocupación. ¿Sabe por qué? Porque cargaba una promesa. No me puedo morir. No he visto al ungido. No me puedo morir. Cuando tú tienes convicción del propósito, de que estás en algo con Dios. ¿Sabes quiénes tienen el mayor peligro de ser engañados por estos pensamientos del enemigo? Voy a usar una palabra a lo mejor un tanto fuerte, no se ofenda, pero es una realidad. Las personas que están en más peligro dentro de una iglesia son los ociosos. Porque la persona que no tiene claro, que tiene mucho tiempo libre, que su vida no tiene un sentido en el cuerpo de Cristo, el enemigo puede sembrar en ella porque tiene espacio para eso.
Pero alguien que tiene claro a qué Dios lo llamó, y aquí estoy hablando de lo que Dios te llamó. Hay personas que a lo mejor nunca van a estar públicamente predicando, pero definitivamente tienen un propósito gigante en el cuerpo de Cristo. Y cuando tú tienes claro ese propósito, hermano, el diablo no va a manejar tu mente, ni te va a dañar, ni te va a poner cosas raras en la cabeza, porque estás seguro de que tienes un propósito que cumplir, y ese propósito se cumplirá, no importa si te bañas a las 5 de la mañana con una abuela. ¿Entiendes? Se va a cumplir. Se va a cumplir. Gloria al Señor. Necesitamos gente, y aquí estoy hablando de los cristianos maduros. Tal vez aquí hayan muchos que están recién naciendo en el Señor y estén siendo discipulados. Dios los bendiga a todos los que están naciendo y están siendo discipulados. Pero hay un camino de madurez, y yo quiero hablarle a los que están en ese proceso ya de la madurez, y entiendan que tienen que dejar un legado hacia atrás. Hay gente que los está mirando. Esto no es solo labor del pastor. Esto no es venir y sentarse y que aquí me hagan sentir bien y que Dios me responda y que yo sienta y sienta y sienta y yo no tenga ninguna responsabilidad. No, lo que yo recibo por gracia, doy de gracia. O sea, que yo no estoy aquí sin ningún vínculo con los otros. Mi vida tiene una conexión con el hermano que está ahí. Y necesito saber que mi manera de actuar, mi manera de enfrentar las dificultades, mi manera de salir adelante confiando en Dios, dejará un precedente. Aleluya. Y el que viene detrás mío dirá: el Cristo de él es mi Cristo, el Cristo de ella es mi Cristo, el Cristo que lo hizo con él lo hará otra vez conmigo. Aleluya. Él consuela. Hay dificultades que las vamos a tener que vivir, pero sepa, siempre habrá consuelo del Señor para ti. Siempre. Aleluya. Aunque haya sentencia de muerte, nosotros sabemos, hermanos míos, que Dios cumplirá su propósito en nosotros. En estos mismos momentos, y ya estoy terminando, hay hermanos nuestros amenazados de muerte. Hay hermanos nuestros que se les trata de hacer renegar, quemando sus casas, asesinando a sus hijos, a sus esposas o a sus esposos frente a ellos. Hay gente que está pagando un precio, y que cuando nosotros, los cristianos latinoamericanos que todavía tenemos libertad, gracias al Señor, tenemos libertad para servir a Dios, y pensamos que nuestra prueba es tan grande que tal vez retroceda, que tal vez me quede. Hermano, es tiempo de que tú te enteres que con Cristo todo lo podemos en Cristo. Vamos a atravesar las dificultades. El Señor va a abrir camino. Él te va a sacar del valle de muerte. Él va a romper yugos, cadenas. Él va a derrotar enemigos, pero nosotros tenemos que tener el valor, tenemos que tener la madurez, tenemos que tener la altura para no salir huyendo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Oh, gloria a Dios. Y bajo la unción del Espíritu puedes, bajo la unción del Espíritu tú puedes. Aleluya. Bendito sea el Señor de gloria. Así que, hermanos míos, como dicen nuestros viejos pastores, nuestros viejos estandartes dentro del cuerpo de Cristo, citando el himno: firmes y adelante. Y como dice la palabra, nosotros no somos de los que retroceden. Oh, aleluya. Así que cambie su perspectiva. Tal vez usted se siente débil, se siente que le falta mucho, me refiero en aprendizaje, pero jamás se vuelva a mirar como alguien huérfano o abandonado o sin Dios. No, usted puede, porque Dios está con usted. Amén. Y nosotros vamos a demostrar, no solo a nosotros mismos ni a la iglesia, sino a este pueblo,
a esta nación, que la iglesia no se amedrenta con dificultad y que nuestra fe no está puesta en victorias humanas. La victoria que tenemos la ganó Él en la cruz del Calvario. Y mientras, aleluya, nuestro Señor se mantiene eternamente firme en su victoria, la victoria tuya está garantizada. Amén. Póngase de pie. Oh, gloria al Señor. Vamos a hacer algo, hermanos. ¿Cuántos aquí están enfermos? Levántenme la mano. Los que están enfermos, los que están viviendo un proceso de enfermedad. No estoy hablando solo del resfrío que dura 3 días, ¿me entiendes? No, estoy hablando de un proceso de enfermedad. Si estás enfermo, quiero que levantes la mano. Estás viviendo un momento difícil. Y a veces los enfermos sienten que otros no los entienden. No entienden los dolores que tienen, los cambios que tienes en tu cuerpo, las dificultades en los hospitales, las dificultades económicas para enfrentar tu enfermedad. Pero yo quiero que sepas que en esta iglesia, en esta congregación que es tu casa, hay hermanos que han vivido tu proceso. En todo lo han vivido. Han tenido que estar a las 5 de la mañana esperando 1 hora para un especialista. Han tenido que ver temas de recursos de FONASA. Han tenido que oír la sentencia que dice esto va a tener que tenerlo toda la vida y ahí vamos a ir viendo el proceso. Hay hermanos que lo han vivido y yo quiero que esos hermanos que han sido por el Señor sostenidos en medio de la enfermedad, por favor vayan donde el hermano que está ahí, el hermano que está aquí, la hermana que levantó su mano allá. Mantenga las manos alzadas porque quiero que alguien vaya a orar por ti. Necesito que alguien que tenga esta identificación ore por ellos. ¿Hay alguien que el Señor haya sacado adelante? Aleluya. Hay un anciano acá. Necesito otro varón que Dios haya obrado en él. Aquí no le estoy pidiendo ni rangos ni edad. Solo le estoy pidiendo que si Dios ha obrado en ti, ores por el hermano. Amén. Aquí hay 3, 4 hermanas. Necesito hermanas que vayan y oren por ella. Oh, aleluya. Hay alguien en quien el Señor haya obrado y haya sostenido y haya provocado milagros en medio de las dificultades de la enfermedad. ¿Hay alguna mujer aquí en la que Dios haya obrado? Ya. Las 3 que están, las 4 hermanas que están con la manito alzada, pasen acá porque yo voy a orar por ustedes. Me parece que acá había otra manito alzada. Le voy a pedir que pase. Ahora le voy a pedir, escúchenme por favor, no pierdan la atención de acá. ¿Cuántos de ustedes están viviendo un momento muy difícil? No tiene que ver con salud, es un momento difícil. Una dificultad, un proceso que los tiene afligidos, que todavía no ven salida, que parece que todas las puertas estuvieran cerradas, que a veces sienten que no van a dar más. Por favor, levanten la mano. Si lo estás viviendo, no sientas ni vergüenza, no sientas temor. Aquí está la iglesia, aquí está la iglesia, aquí está el cuerpo de Cristo. Ahora necesito, hay 2 hermanas ahí, hay 3 hermanas levantando su mano. Necesito que creyentes, hijos de Dios, que saben que Dios está en medio de los valles y que te saca adelante en victoria. Los que están al otro lado, vayan y oren por ellas, por favor. ¿Hay alguien aquí? Levánteme la mano. ¿Hay alguien que pueda orar por ella? Hermanos, somos cuerpo de Cristo. ¿Hay alguien que sepa que Dios libra? Que Dios saca adelante. Hermano, levantaste la mano, ora por una de ellas, por favor. Por una de las hermanas que está con la mano alzada. ¿Alguien más me levanta la mano, por favor? Vamos a orar por usted, mi hermana. Necesito a alguien que esté en victoria. Mi hermana, hay otra mano alzada ahí. La joven que está con el pañuelito. Vaya y ore por ella. Vaya y ore. Confía, hermano mío. No va a orar cualquiera por ti. Mi hermana, vas a orar. Quiero que ores por la hermana que está allá. Por ellas voy a orar yo. La hermana que está ahí con el abrigo azul, anda y ora por ella. Gloria a Dios. Es que yo quiero que sepa que es
muy valiosa la oración de alguien que conoce en los procesos y sabe que Dios liberta. Gracias a Dios por los hermanos que han orado, los pastores. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Señor, gracias por mis hermanos que han orado y que están orando, Señor. Oh, cuán valioso es el testimonio de saber que tú respondes. Yo te pido, Señor, ministra las vidas de estas mujeres que están viviendo momentos muy difíciles, Señor amado, y que en medio de la dificultad necesitan saber que tú estás ahí y que tú las sacarás adelante. Gracias por los hermanos, Señor amado, que en esta noche han recibido una oración de fe en su enfermedad. En el nombre de Jesús. Oh Dios mío, respalda la oración, respalda la imposición de manos en el nombre de Jesús. Y en esta hora oro por mis hermanas que han pasado adelante, Señor, que están enfermas. Y yo, desde los milagros que llevo en mi vida, desde las victorias que llevo en los procesos de enfermedad, oh Señor amado, oro por ellas, oro por ellas. Oh, Kramandarabasó. Te pido, Señor, que obre milagro. Obra milagro, sosténgala en estos procesos hasta que reciban, Señor, el milagro en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, aleluya. Obra Espíritu Santo de Dios, obra Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, por sus llagas, te pido obra en ella, Señor, consuélala, libértala, Padre mío. Obra, Señor amado, en mi hermana, Padre. Obra milagros en esta hora, pudre yugo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sea sana. Oh Señor amado, renueva su mente, Señor, renueva su mente. Aquí está el que levanta, aquí está el que levanta, aquí está el que socorre. Oh, gloria a su nombre. Obra Espíritu Santo de Dios, milagros de Dios en medio de estos procesos. Milagros, tu mano moviéndose sobre ella en el nombre de Jesús. Oh Padre, gracias, Señor. Yo creo que eres tú el que está tocando, eres tú el que está actuando, eres tú el que está haciéndolo, porque sé que lo hace, porque lo has hecho conmigo, porque tú no desamparas, Señor, porque tú cumples tus propósitos. Obra en ella, papá, ahora. Milagro de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Obra Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos, Señor.